No es apropiado dar los misterios de la luz a todos, sino solo a aquellos que son dignos de ellos. Pistis Sophia, discurso de Jesús a los discípulos. Si aún buscas luz, es porque no has llegado al punto en el que nada más puede salvarte. El verdadero despertar comienza cuando incluso la fe antigua se vuelve insoportable. Y si ese vacío que sientes no fuera un problema que deba resolverse, sino la última señal de que todo lo que te sostenía desde afuera necesitaba caer para que algo en ti finalmente despertara. La última señal, antes del despertar espiritual definitivo, no llega con luz, llega con silencio. Y tú lo sientes ahora. Percibes que nada más te sostiene desde afuera, que las palabras han perdido efecto, que las creencias ya no calman, y ese vacío no es un error, es la Pistis Sophia moviéndose en ti. Pistis Sophia es el alma cuando la antigua confianza se rompe, y la sabiduría aún no ha nacido, el intervalo crudo entre el colapso y el despertar. Jesús nunca habló de esto abiertamente porque esta señal no es mensaje, es impacto, no es doctrina, es ruptura. Cuando sientes que todo lo que buscabas afuera ya no responde, eso no es una caída común. Es la última señal antes del despertar espiritual definitivo. El velo afinándose, la ceguera espiritual siendo presionada hasta resquebrajarse. La última señal antes del despertar espiritual definitivo es cuando dejas de preguntar ¿en qué debo creer? Y comienzas a sentir ¿por qué nada más me llena? La Pistis Sophia cae no porque haya errado, sino porque necesita ver. La caída aquí es el descenso de la conciencia al punto donde la ilusión ya no se sostiene. Jesús, como revelador del reino interior, señala este momento sin alivio, cuando el mundo material, como experiencia psicológica, pierde autoridad sobre ti. El alma entra en tensión máxima. Esto es contraintuitivo. Cuanto más vacío, más cerca. Cuantas menos respuestas, más real. Si este malestar ya está activo en ti, si este silencio te persigue, si esta ausencia de sentido no te suelta, ¿qué es exactamente lo que en ti está siendo presionado ahora para despertar? La Pistis Sophia es, al mismo tiempo, un libro gnóstico antiguo y un símbolo vivo del alma humana. En el texto aparece como la conciencia que cayó porque confió en lo que no era real, y en ti se manifiesta cuando todo en lo que creías deja de sostenerte. Como libro, la Pistis Sophia describe esta travesía interior. Como estado psicológico, es tú cuando la fe antigua se quiebra. El mundo pierde sentido y la sabiduría aún no ha nacido. Un vacío que duele porque expone, pero que existe solo para forzar el despertar, que ya no puede ser postergado. ¿Ya has notado que nada más te convence, pero tampoco nada te sustituye? Ese vacío que no se va, esa sensación de estar demasiado despierto para volver atrás y demasiado cansado para seguir como antes. La Pistis Sophia describe exactamente este punto. Cuando el alma pierde el apoyo externo y entra en suspensión interna. No es una crisis común, es una ruptura. ¿Por qué ahora todo parece hueco? ¿Por qué aquello que antes te guiaba ya no responde? ¿Y si esto no fuera pérdida, sino el comienzo del fin de la ilusión? Sientes que algo en ti murió, pero nadie a tu alrededor lo percibe. Esta es la última señal antes del despertar espiritual definitivo. La Pistis Sophia cae porque confió en lo que parecía luz. Y en ti esto aparece como la quiebra de las certezas más íntimas. Jesús nunca habló de esto abiertamente porque aquí no hay consuelo. ¿Cómo explicar el momento en que la fe antigua colapsa? ¿Cómo traducir la experiencia de ya no poder mentirte a ti mismo? ¿Qué sucede cuando incluso la esperanza guarda silencio? El vacío no grita, pesa. La Pistis Sophia representa el alma cuando la confianza se transforma en tensión. Cuando creer ya no basta. Intentas ocupar el tiempo, pero algo insiste en arrastrarte hacia adentro. ¿Por qué huir ya no funciona? ¿Por qué la distracción falla? ¿Y si esta incomodidad no fuera enemiga, sino mensajera? Jesús, como revelador de la conciencia, señalaba el reino interior, no respuestas externas. La última señal es percibir que nada afuera puede llevarte hasta allí. La Pistis Sophia cae en los mundos de la experiencia porque necesita reconocer dónde se perdió. En ti, esto aparece como una desorientación profunda. ¿Quién eres sin las etiquetas? ¿Quién queda cuando las narrativas caen? ¿Aguantas permanecer sin respuestas? Todo en ti comienza a cuestionar lo que antes aceptabas. La Pistis Sophia no cae por un error moral, cae por ignorancia. Ignorancia como ausencia de percepción de sí. Jesús nunca ofreció atajos, solo exposición. ¿Por qué ahora sientes que viviste mucho tiempo en automático? ¿Por qué este retraso interno duele tanto? Percibes que funcionaste durante años, pero no estuviste presente.
La pistis sophia simboliza la conciencia percibiendo su propio olvido. No es castigo, es revelación. ¿Cuántas elecciones se hicieron sin que tú estuvieras allí? ¿Cuántas decisiones nacieron del miedo a sentir este vacío? ¿Y si ahora ya no hubiera forma de evitarlo? El silencio interno crece y no es paz. La pistis sophia entra en este estado donde el alma no encuentra apoyo ni fuera ni dentro. Jesús nunca prometió comodidad en este punto, solo verdad. ¿Qué ocurre cuando dejas de pedir salvación y comienzas a encarar tu propia ausencia? Sientes que algo te observa por dentro, no como amenaza, sino como lucidez. La pistis sophia comienza a reconocer la ilusión no como mal, sino como engaño. ¿Cuántas historias te contaste para sobrevivir? ¿Cuántas máscaras aún intentas sostener? ¿Hasta cuándo? Nada distrae por completo. La pistis sophia cae porque la conciencia ya no acepta anestesia. Jesús nunca habló de esto abiertamente porque después de este punto no hay retorno. ¿Qué haces cuando percibes que ya no puedes desconectarte de ti mismo? Empiezas a sentir que vivir como antes sería una traición interna. Este conflicto es la última señal antes del despertar espiritual definitivo. La pistis sophia representa el alma dividida entre recordar y seguir olvidando. Jesús señalaba este dilema sin suavizarlo. ¿Percibes el costo de seguir dormido? ¿Percibes el costo de despertar? El mundo sigue igual, pero tú no. La pistis sophia desciende a los niveles de la experiencia para recuperar lo que perdió, la conciencia de sí. En ti, esto se manifiesta como un profundo extrañamiento. ¿Por qué todo parece desplazado? ¿Por qué ya no encajas donde antes encajabas? Intentas explicar, pero las palabras no alcanzan. La pistis sophia no es concepto, es vivencia. Jesús nunca tradujo esto en reglas. ¿Qué haces cuando comprendes que entender no resuelve? ¿Cuando solo queda sentir? Algo en ti pide verdad, no consuelo. La pistis sophia sufre porque comienza a ver. Jesús no ofreció anestesia para esta mirada. ¿Estás preparado para sostener esta claridad sin huir? ¿O aún buscas algo que te devuelva al sueño? ¿Sientes que estás al borde de algo irreversible? La pistis sophia no regresa intacta, regresa consciente. ¿Qué en ti sabe que no hay vuelta atrás? Que ya ha cruzado el punto de no retorno. El vacío comienza a adquirir sentido, no como respuesta, sino como dirección. La pistis sophia encuentra sabiduría no afuera, sino en el reconocimiento del engaño. Jesús señalaba este reino interno sin mapas. ¿Aceptas caminar sin garantías? Percibes que el miedo no es al vacío, sino a lo que puede emerger de él. La pistis sophia teme recordar quién es. ¿Qué en ti está a punto de emerger? ¿Qué fue reprimido para mantener la vida funcionando? Nada te promete felicidad ahora, solo verdad. La pistis sophia abandona la ilusión de la recompensa. Jesús nunca vendió consuelo, solo lucidez. ¿Prefieres una paz falsa o una claridad real? Comienzas a verte sin defensas internas. La pistis sophia es el alma desnuda ante sí misma. ¿Qué ves cuando ya no hay donde esconderse? ¿Qué permanece cuando las historias caen? El tiempo parece diferente, más denso. Esta alteración es la última señal antes del despertar espiritual definitivo. La pistis sophia entra en un intervalo entre lo que fue y lo que aún no es. ¿Sientes este entrelugar? ¿Percibes que ya no perteneces al antes? Todo converge hacia adentro, incluso cuando te resistes. La pistis sophia es arrastrada de vuelta al centro. Jesús señalaba este centro sin explicar el camino. ¿Qué en ti está siendo llamado ahora? ¿Y si este estado no fuera el final de algo, sino el comienzo inevitable? ¿Y si la última señal antes del despertar espiritual definitivo ya estuviera activa en ti en este exacto momento? ¿Qué harías si supieras que ya no hay forma de volver a dormir? ¿Qué dentro de ti ya lo sabe? ¿Alguna vez has sentido que algo en ti sabe, incluso cuando la mente lo niega? Ese saber silencioso crece cuando la última señal se aproxima. La pistis sophia despierta exactamente ahí, cuando el alma percibe que ya no es posible negociar con la propia conciencia. Jesús nunca habló de esto abiertamente porque ese punto no admite explicación, solo confrontación. ¿Por qué sigues intentando adaptarte a lo que ya no te contiene? ¿Por qué insistes en volver a lo que perdió sentido? ¿Y si esta incomodidad fuera la prueba de que el despertar ya comenzó? La última señal no llega con anuncios, llega con extrañamiento. La pistis sophia entra en caída cuando la confianza en lo externo se disuelve, y tú lo sientes como un desplazamiento interno. Nada está mal afuera, pero todo parece mal por dentro. Jesús señalaba el reino interior, y cuando ese reino llama, el mundo pierde volumen. ¿Por qué te sientes fuera de lugar incluso estando en el lugar correcto? ¿Por qué la normalidad se volvió peso? ¿Qué en ti se niega a seguir durmiendo?
Intentas convencerte de que es solo una fase, pero el vacío no retrocede. Esta es la última señal antes del despertar espiritual definitivo. La pistis sophia sufre porque comienza a recordar. Jesús no prometió que ese recordar sería cómodo. ¿Qué haces cuando percibes que ya no puedes creer por hábito? Cuando las respuestas prefabricadas suenan vacías, cuando el silencio empieza a responder más que las palabras. La última señal es percibir que ya no hay a dónde huir internamente. La pistis sophia representa la conciencia cercada por sí misma. Jesús nunca ofreció distracciones espirituales, solo verdad desnuda. ¿Por qué sientes que estás siendo presionado desde dentro? ¿Qué quiere revelar esa presión? ¿Y si este apretón no fuera amenaza, sino parto? Percibes que el tiempo cambió. Los días pasan, pero algo en ti no los acompaña. La pistis sophia entra en un intervalo donde nada antiguo funciona y nada nuevo ha llegado. Jesús señalaba este umbral sin suavizarlo. ¿Puedes sostener este entre? ¿O intentas apresurar una respuesta para aliviar el malestar? El vacío comienza a mirarte de vuelta. No es ausencia, es presencia sin forma. La pistis sophia se encuentra con esa presencia cuando todo cae. Jesús llamaba a esto ver con otros ojos. ¿Por qué sientes que estás siendo visto por dentro? ¿Qué en ti teme esa mirada? ¿Que sabe que ya no puede esconderse? La última señal es cuando la esperanza antigua pierde efecto. La pistis sophia deja de esperar soluciones externas. Jesús nunca habló de esto abiertamente porque aquí la esperanza necesita morir para dar lugar a la confianza consciente. ¿En quién sigues esperando? ¿En qué depositas alivio? ¿Y si nada de eso pudiera ya salvarte? Empiezas a notar que las mismas palabras ya no te alcanzan. Los consejos no tocan, las promesas no convencen. Este aislamiento interno es la última señal antes del despertar espiritual definitivo. La pistis sophia cae porque el alma necesita escuchar otro lenguaje. Jesús hablaba al corazón despierto, no a la mente anestesiada. ¿Qué en ti ya no responde al discurso? ¿Qué pide experiencia directa? La última señal es sentir que vivir como antes sería una mentira. La pistis sophia representa la conciencia que ya no acepta la representación. Jesús no ofreció máscaras sagradas, solo presencia. ¿Dónde sigues fingiendo normalidad? ¿Qué sostienes para no sentir este vacío por completo? ¿Hasta cuándo? La última señal es cuando el miedo cambia de forma. Ya no es miedo a perder, es miedo a recordar. La pistis sophia teme recuperar su propia conciencia. Jesús nunca prometió que recordar sería fácil. ¿Qué temes descubrir sobre ti? ¿Qué puede derrumbarse si ese recuerdo llega entero? La última señal es cuando la soledad cambia de cualidad. No es ausencia de personas, es encuentro contigo. La pistis sophia atraviesa esta soledad para recuperar su propia voz. Jesús se retiraba al silencio por este motivo. ¿Puedes estar contigo sin distracción? ¿Qué emerge cuando nadie te ocupa? La última señal es cuando la fe antigua no muere con rebelión, sino con lucidez. La pistis sophia pierde la fe infantil para ganar confianza consciente. Jesús nunca habló de esto abiertamente porque es intransferible. ¿En qué sigues creyendo por miedo a no creer? ¿Qué necesita caer para que algo más real surja? La última señal no promete recompensa, solo verdad. La pistis sophia atraviesa la pérdida para recuperar la conciencia. Jesús nunca prometió finales felices, solo el reino interior. ¿Aceptas caminar sin garantías? ¿Aceptas no saber por un tiempo? Empiezas a percibir que ya no es el mundo el que te confunde. Eres tú quien ya no acepta versiones superficiales de la realidad. Algo en ti maduró demasiado como para satisfacerse con explicaciones simples. La pistis sophia describe a esta alma que ya no consigue fingir que no ve. Jesús nunca intentó aliviar este estado, porque no es un error que deba corregirse. ¿Por qué sientes que seguir adelante ya no funciona? ¿Por qué volver a la normalidad parece imposible? ¿Qué cambió en ti sin pedir permiso? Hay una incomodidad que no se va ni cuando todo parece ir bien. No es carencia, es exceso de conciencia. La pistis sophia sufre porque comienza a recordarse a sí misma. Jesús hablaba del reino interior precisamente para este punto, cuando lo exterior pierde autoridad. ¿Por qué tus logros ya no te satisfacen como antes? ¿Por qué incluso el descanso parece incompleto? ¿Qué en ti ya superó esta etapa de la vida? ¿Percibes que el problema no es el dolor? Es la lucidez. La lucidez pesa. La pistis sophia entra en ese peso cuando percibe que estuvo distante de su propio centro. Jesús no llamaba a esto pecado, sino ignorancia. Ignorancia como no percibirse. ¿Cuántas elecciones hiciste sin estar presente? ¿Cuántas veces viviste en automático? ¿Qué ocurre cuando ya no puedes ausentarte de ti? Hay un momento en que la mente intenta explicar.
pero falla. Ese fracaso de la mente es necesario. La pistis sophia no encuentra salida por el pensamiento. Jesús nunca prometió que pensar llevaría al reino. ¿Por qué insistes en entender lo que necesita ser vivido? ¿Por qué intentas traducir algo que solo se revela en el silencio? ¿Qué temes sentir plenamente? Empiezas a desconfiar de tu propia prisa. La prisa revela huida. La pistis sophia desacelera a la fuerza, porque ya no hay a dónde correr. Jesús se retiraba cuando la multitud quería respuestas rápidas. ¿Por qué quieres resolver esto ya? ¿Qué perderías si permanecieras en este estado un poco más? Que emerge cuando no corres. Hay una ruptura interna que no hace ruido, pero lo cambia todo. La pistis sophia atraviesa esta fractura cuando percibe que ya no puede apoyarse en las antiguas imágenes de sí. Jesús hablaba de morir antes de nacer de nuevo, no como evento externo, sino como ruptura interna. Quien eras ya no sirve, quien serás aún no apareció. ¿Sostienes este intervalo? Sientes que algo en ti observa tus propios pensamientos. Ese distanciamiento asusta. La pistis sophia comienza a verse viendo. Jesús llamaba a esto vigilancia interior. ¿Quién eres cuando no te confundes con lo que piensas? ¿Quién observa cuando el pensamiento se cansa? ¿Puedes permanecer en este punto sin intentar huir? El mundo sigue igual, pero tú ya no reaccionas del mismo modo. La pistis sophia percibe que los antiguos disparadores perdieron fuerza. Jesús no enseñaba cambio de comportamiento, sino cambio de percepción. ¿Por qué lo que antes te provocaba ahora suena vacío? ¿Por qué ciertas conversaciones cansan más que antes? ¿Qué en ti cambió de eje? Empiezas a sentir un tipo extraño de soledad, incluso rodeado de personas. No es abandono, es desplazamiento interno. La pistis sophia vive esta soledad como parte del retorno. Jesús se alejaba porque sabía que este tramo no es colectivo. ¿Intentas explicarte a los demás o ya percibiste que nadie puede atravesar esto por ti? Hay un momento en que incluso la espiritualidad antigua pierde sabor. Los conceptos ya no nutren. La pistis sophia deja de alimentarse de ideas. Jesús hablaba de comer el pan interior, no palabras. ¿Por qué ya no te satisfacen los discursos elevados? ¿Qué buscas ahora que no cabe en frases? Percibes que ya no quieres distraerte de ti. Este es un punto sin retorno. La pistis sophia atraviesa cuando la distracción falla definitivamente. Jesús nunca ofreció fuga espiritual. ¿Qué hacías para no sentir esto? ¿Qué perdió efecto? ¿Qué queda cuando ya no hay anestesia? Hay una presión suave, constante, que te empuja hacia adentro. No es violencia, es inevitabilidad. La pistis sophia es atraída de vuelta al centro. Jesús señalaba este centro como reino. ¿Qué en ti resiste ese retorno? ¿Qué aún intenta dispersarse para no encontrarse? Empiezas a percibir que tus antiguas metas ya no te representan. No porque fueran erróneas, sino porque eran incompletas. La pistis sophia reconoce que vivió fragmentada. Jesús hablaba de integridad, no de éxito externo. ¿Qué en ti pide coherencia ahora? ¿Qué necesita alinearse internamente? El miedo cambia de lugar. Ya no es miedo al fracaso, es miedo a la verdad. La pistis sophia teme recordarse entera. Jesús decía que la verdad libera, pero antes expone. ¿Qué temes ver sobre tu propia vida? ¿Qué puede derrumbarse si miras sin filtros? Sientes que algo está siendo retirado, pero no sabes qué. Identidades, expectativas, narrativas comienzan a caer. La pistis sophia pierde capas para recuperar esencia. Jesús hablaba de perder la vida para encontrarla. ¿Qué estás perdiendo ahora? ¿Qué ya no se sostiene? Hay una claridad extraña que no trae alegría inmediata. Trae seriedad. La pistis sophia entra en este estado de sobriedad interior. Jesús nunca prometió euforia espiritual. ¿Estás dispuesto a cambiar entusiasmo por verdad? ¿Excitación por presencia? Percibes que ya no quieres volver a ser quien eras, aunque eso asuste. La pistis sophia no regresa al olvido después de ver. Jesús hablaba de puertas estrechas por este motivo. ¿Qué en ti ya atravesó? ¿Qué ya no cabe en el pasado? El silencio empieza a enseñar más que cualquier palabra. La pistis sophia aprende en ese silencio forzado. Jesús guardaba silencio ante ciertas preguntas. ¿Qué te está mostrando el silencio ahora? ¿Qué surge cuando dejas de llenar todo? Empiezas a desconfiar del confort emocional. El confort prolonga el adormecimiento. La pistis sophia abandona el confort para recuperar conciencia. Jesús nunca ofreció garantías emocionales. ¿Prefieres sentirte bien o verte con claridad? Hay una sensación de irreversibilidad. Algo fue visto y no puede dejar de verse. La pistis sophia cruza ese punto sin retorno. Jesús decía que quien pone la mano en el arado no mira atrás.
¿Qué has visto que lo cambió todo? ¿Que ya no puedes negar? Sientes que algo mayor que tu voluntad personal está operando, no como fuerza externa, sino como llamado interno. La Pistis Sophia responde a ese llamado. Jesús apuntaba al Padre interior, no a órdenes externas. ¿Qué en ti está siendo convocado ahora? ¿Y si todo esto no fuera crisis, sino transición de conciencia? ¿Y si lo que sientes fuera exactamente lo que necesitaba ocurrir para que algo más verdadero emergiera? ¿Qué en ti ya sabe que no hay retorno al antiguo modo de vivir? ¿Y qué harás cuando aceptes esto plenamente? Sientes que algo en ti maduró demasiado rápido para el mundo que te rodea, y eso crea un desajuste que nadie ve. No es arrogancia, es percepción afinada. La Pistis Sophia describe a esta alma que percibe demasiado pronto y paga el precio de la lucidez. Jesús no suavizó este estado porque no pide aprobación. ¿Por qué intentas ajustarte a lo que ya no resuena? ¿Por qué sigues sonriendo cuando algo en ti ya cambió de eje? ¿Qué temes perder si asumes esta diferencia interna? Hay una sensación de estar despierto mientras todo duerme. No es superioridad, es soledad consciente. La Pistis Sophia atraviesa este punto cuando comprende que ver cuesta caro. Jesús hablaba de pocos ojos que ven no para excluir, sino para exponer la dificultad de ver. ¿Por qué te sientes desplazado en conversaciones comunes? ¿Por qué ciertas rutinas parecen teatro? ¿Qué en ti ya no acepta la representación? Empiezas a notar que tu paciencia con lo superficial disminuyó. No es impaciencia común, es intolerancia al vacío. La Pistis Sophia ya no soporta la repetición sin presencia. Jesús apuntaba a la verdad que nace del interior, no del hábito. ¿Por qué te cansas de explicaciones fáciles? ¿Qué en ti exige profundidad ahora? Existe un cansancio que no viene del esfuerzo, viene de la falta de verdad. La Pistis Sophia reconoce este agotamiento como señal de desalineación interna. Jesús hablaba de descanso para el alma, no solo para el cuerpo. ¿Qué te ha estado cansando sin esfuerzo físico? ¿Qué drena cuando vives fuera del centro? ¿Percibes que tus reacciones cambiaron antes que tus decisiones? Algo responde en ti antes que la mente. La Pistis Sophia comienza a actuar desde un saber no verbal. Jesús llamaba a esto escuchar la voz interior. ¿Confías en ese impulso silencioso? ¿O aún intentas acallar lo que no sabes explicar? El miedo aparece, pero no como antes. No paraliza, observa. La Pistis Sophia aprende a mirar el miedo sin huir. Jesús no enseñó a eliminar el miedo, sino a atravesarlo con conciencia. ¿Qué evitas sentir cuando intentas controlarlo todo? ¿Qué ocurriría si dejaras que el miedo hablara sin obedecerle? Notas que la necesidad de aprobación disminuyó. Esto asusta más de lo que agrada. La Pistis Sophia pierde interés en ser validada. Jesús no buscaba consenso, buscaba verdad. ¿De quién sigues esperando permiso para ser quien eres? ¿Qué cambia cuando ese permiso no llega? Hay un momento en que te das cuenta de que ya no quieres convencer a nadie. Explicar cansa. La Pistis Sophia se recoge cuando entiende que la verdad no se impone. Jesús hablaba de quién tiene oídos, que oiga. ¿A quién sigues justificándote? ¿Qué en ti ya se cansó de probar algo? Empiezas a sentir una claridad seca, sin emoción exagerada. No es frialdad, es sobriedad. La Pistis Sophia entra en este estado cuando deja de romantizar el camino. Jesús nunca prometió éxtasis constante. ¿Aceptas una verdad que no entusiasma, pero sostiene? El deseo de pertenecer disminuye y da lugar al deseo de ser íntegro. La Pistis Sophia reconoce que pertenecer sin verdad cuesta caro. Jesús apuntaba a la unidad interior, no a los grupos. ¿Dónde te encajaste para no sentirte solo? ¿Qué perdiste en ese encaje? Percibes que el pasado perdió autoridad sobre ti. Las historias antiguas ya no te definen. La Pistis Sophia se libera de las narrativas que la aprisionaban. Jesús hablaba de nacer de nuevo como ruptura con el yo antiguo. Quien fuiste ya no explica quién eres. ¿Aceptas eso? Las expectativas externas comienzan a pesar más de lo que orientan. La Pistis Sophia siente el peso de vivir hacia afuera. Jesús criticaba la apariencia sin interioridad. ¿Para quién sigues viviendo? ¿Qué sucede cuando dejas de corresponder? Sientes que ya no puedes ignorar ciertas preguntas internas. No hacen ruido, pero insisten. La Pistis Sophia escucha estas preguntas como llamados. Jesús hablaba de buscar y llamar, no de recibir respuestas prefabricadas. ¿Qué pregunta no te deja en paz? ¿Por qué insiste ahora? Hay una incomodidad en repetir viejos patrones, incluso cuando funcionan. La Pistis Sophia no acepta eficiencia sin conciencia. Jesús apuntaba a la verdad que libera, no a la rutina que acomoda. ¿Qué aún funciona, pero ya no tiene sentido? ¿Hasta cuándo lo sostendrás? Percibes que el silencio interno está más presente. No es vacío muerto, es espacio vivo.
La pistis sophia aprende en ese espacio. Jesús se retiraba al silencio porque allí la verdad madura. ¿Qué te ha mostrado el silencio cuando no huyes de él? La prisa empieza a parecer sospechosa. Resolver rápido suena a fuga. La pistis sophia desacelera para sentir. Jesús nunca corrió tras respuestas. ¿Por qué quieres cerrar este proceso ya? ¿Qué temes encontrar si te quedas un poco más? Empiezas a diferenciar confort de verdad. El confort calma. La verdad transforma. La pistis sophia elige la transformación. Jesús nunca prometió confort emocional continuo. ¿Qué prefieres perder? ¿El confort o la lucidez? Hay una sensación de que algo se está organizando por dentro sin tu intervención. La pistis sophia confía en ese movimiento interno. Jesús señalaba el crecimiento silencioso del reino interior. ¿Confías en lo que madura sin control? ¿O intentas intervenir todo el tiempo? ¿Sientes que ciertas decisiones ya fueron tomadas internamente, incluso sin acción externa? La pistis sophia decide antes del gesto. Jesús decía que la intención ya es movimiento. ¿Qué ya decidiste por dentro, pero aún no has asumido? El mundo no cambió, pero tu mirada sí. Eso crea una distancia inevitable. La pistis sophia aprende a vivir con ese desplazamiento. Jesús decía que su reino no era de este mundo como estructura mental. ¿Dónde sigues intentando encajar a pesar de ver distinto? Hay una serenidad extraña mezclada con inquietud. No es contradicción, es transición. La pistis sophia atraviesa este estado ambiguo. Jesús hablaba de una paz que no es ausencia de conflicto. ¿Puedes sostener esta tensión sin desistir? Empiezas a sentir que algo mayor que tus planes personales está en juego. No como destino impuesto, sino como coherencia interna. La pistis sophia responde a ese llamado silencioso. Jesús apuntaba a la voluntad interior alineada con la verdad. ¿Qué en ti pide alineación ahora? ¿Y si todo esto no pidiera una respuesta inmediata, sino presencia continua? ¿Y si lo que está ocurriendo en ti exigiera menos decisión externa y más honestidad interna? ¿Qué en ti ya sabe que no es posible continuar como antes? ¿Y qué está listo para emerger si dejas de resistir? Existe un momento en el que te das cuenta de que no estás perdido. Estás desalineado, no confundido, sino fuera de tu propio eje. El nuevo enfoque comienza aquí, no como crisis espiritual, sino como quiebre de la identidad funcional. La pistis sophia no sufre porque cayó, sufre porque sigue funcionando en un lugar al que ya no pertenece. Jesús nunca habló de esto abiertamente porque este punto desmantela a la persona por completo. ¿Quién eres cuando el papel que siempre desempeñaste pierde validez? ¿Qué queda cuando la función cae, pero la conciencia permanece despierta? ¿Percibes que ya no sabes quién eres, pero sabes con absoluta claridad quién ya no eres? Hay un choque cuando notas que tu vida sigue avanzando, pero tú ya no estás dentro de ella. Todo funciona, pero no vibra. La pistis sophia representa a esa conciencia que continúa operando sin presencia. Jesús señalaba el reino interior precisamente a quienes viven fuera de sí. ¿Sientes que estás observando tu propia vida suceder? ¿Que respondes de forma automática pero sin implicación real? ¿Y si ese distanciamiento no fuera apatía, sino lucidez emergente? El enfoque cambia cuando comprendes que el sufrimiento no proviene del vacío, sino de la incoherencia. La pistis sophia sufre porque sabe y continúa viviendo como si no supiera. Jesús no condenaba el error, sino la división interna. ¿Dónde vives en desacuerdo con lo que percibes? ¿Dónde sigues sosteniendo estructuras internas que ya colapsaron por dentro? ¿Cuánta de tu energía se va en mantener algo que ya perdió verdad? Apareces una nueva percepción. Ya no quieres respuestas, quieres integridad. La pistis sophia no pide salvación, pide reunificación. Jesús hablaba de hacer uno, no de acumular conocimiento. ¿Dónde estás fragmentado hoy? ¿En cuántos personajes te divides para poder funcionar? ¿Qué ocurriría si dejaras de repartirte? Empiezas a notar que tus emociones no están equivocadas, están desactualizadas, reaccionan a un mundo interno antiguo. La pistis sophia entra en conflicto porque siente con herramientas viejas. Jesús hablaba de vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué emociones sigues usando que ya no sirven? ¿Qué reacciones pertenecen a versiones antiguas de ti? La nueva lectura no es mística, es estructural. Algo en ti creció, pero tu vida interna no acompañó. La pistis sophia simboliza esa expansión sin reorganización. Jesús no enseñaba a huir del mundo, sino a reorganizar el interior. ¿Dónde te expandiste sin ajustarte? ¿Dónde tu conciencia fue más rápido que tu estructura emocional? Surge entonces una incomodidad específica. Ya no te reconoces en tus propias elecciones, no por arrepentimiento, sino por distancia. La pistis sophia percibe que eligió en la oscuridad durante mucho tiempo.
Jesús hablaba de ver antes de actuar. ¿Qué decisiones tuyas fueron tomadas sin presencia? ¿Qué camino sigues por inercia? El enfoque cambia cuando te das cuenta de que no estás buscando algo nuevo, sino intentando regresar a ti. La pistis sophia no avanza, regresa. Jesús hablaba del hijo que vuelve al Padre interior. ¿Dónde te abandonaste a lo largo del camino? ¿En qué momento comenzaste a vivir fuera de ti para sobrevivir? Notas que la ansiedad no es miedo al futuro, es rechazo del presente. La pistis sophia sufre porque ya no consigue ausentarse. Jesús llamaba a esto estar despierto. ¿Qué evitas sentir en el presente? ¿Qué aparece cuando no huyes mentalmente hacia adelante ni hacia atrás? Hay un cansancio que proviene de sostener versiones falsas de ti mismo. No es físico, es identitario. La pistis sophia pierde fuerza porque vive desconectada de la esencia. Jesús nunca prometió fuerza para el yo falso. ¿Qué versión de ti sostienes por costumbre? ¿Qué se derrumbaría si dejaras de sostenerla? Si algo en ti se reconoció aquí, no intentes cerrar esta experiencia demasiado rápido. La gnosis nunca termina con respuestas. Comienza cuando las respuestas caen. La pistis sophia no apunta hacia afuera, no promete alivio inmediato y no te devuelve a quien eras antes. Solo revela, con una precisión incómoda, que la conciencia ya ha atravesado un límite invisible. Y cuando eso ocurre, no hay forma de desver. Permanece con lo que fue tocado. Observa el silencio que quedó después. Es allí donde el proceso continúa, incluso cuando el video termina.